Bueno, hola chicos, ¿qué tal? Entonces les voy a grabar ahorita la clase de energía de biomasa, la que había quedado pendiente y la que sí va a tener tarea, la que les agregué hoy serían dos entonces. Una va a tener tarea y una no. Esta es la que tiene tarea, ¿ok? Entonces, pues vamos a comenzar. Entonces, biomasa. ¿Qué es la biomasa? Pues va a ser cualquier tipo de biomasa, o valga la redundancia, que proviene de la reacción de la fotosíntesis que produce sustancias orgánicas a partir del CO2 y del oxígeno del aire, así como de otras sustancias simples aprovechando la energía del sol. Este, y pues qué, pues que se forma a partir de plantas y árboles del reino animal, incorpora, transforma y modifica dicha energía, sin embargo, esto también presenta transformación en diferentes subproductos, siendo un elemento indispensable para el mantenimiento del equilibrio ecológico, permitiendo la conservación y el enriquecimiento de la biodiversidad biológica y del suelo. Entonces, pues, ¿qué es la biomasa? Pues va a ser un ciclo biológico completamente, en donde pues esta generación de subproductos, al final, pues nosotros la hemos utilizado como combustible en diferentes requerimientos energéticos, ¿no? ¿Por qué se considera como fuente energética? Pues la biomasa en todas sus formas ha sido una fuente de alimento, de fibra, de forraje, de materia prima desde antes del siglo XIX y fue pues la fuente natural de energía y de materia prima desde que el hombre descubrió el fuego, ¿no? Siendo aún el principal energético en muchos países en desarrollo. Es por ya sus conocidas características de aprovechamiento, así como la facilidad de obtención que aún en nuestros días pues sigue siendo una fuente altamente confiable de energía. ¿Cuál es este panorama de la biomasa? Pues representa un 90% del consumo energético rural, o sea, de las zonas que no están pues cerca de la ciudad o que no tienen otra fuente de energía. Tiene una baja disponibilidad de energía útil, sin embargo, pues su consumo excesivo produce la degradación ecológica, la deforestación, la erosión y la desertificación. Y pues aunque tiene un carácter renovable, nosotros sabemos que tiene un carácter renovable ya que, como mencionamos anteriormente, forma parte de un ciclo biológico. En muchas sociedades, pues la biomasa ya no se considera dentro de las políticas ni de los programas nacionales energéticos. Sin embargo, pues como mencioné anteriormente, sigue siendo pues de alto consumo energético rural. ¿Y de dónde va a tener origen? Pues del ciclo del carbono. Y en donde inicia principalmente pues en la fotosíntesis, que pues va a ser un proceso físico-químico por el cual las plantas, algas y algunas bacterias fotosintéticas utilizan la energía de la luz solar para sintetizar compuestos orgánicos. ¿Qué es lo que se obtiene? Pues catalizada por la clorofila, este, va a implicar el proceso de liberación de oxígeno molecular y la utilización del dióxido de carbono atmosférico para la síntesis de compuestos orgánicos. ¿Por qué entonces vamos a tener algunas bacterias? Pues son bacterias que tienen células con ¿cómo se llama? Con capacidad ay, de clorofila. Entonces, pues es una transformación no espontánea, ¿no? Como mencionamos. Y pues es una capacidad de los organismos autótrofos, o sea, solo de ellos, que necesitan pues para su existencia. Es el fenómeno de la respiración, que consiste en la oxidación del carbono orgánico con desprendimiento de dióxido de carbono, agua y calor. De esta manera,
pues vamos a obtener la mayor parte del carbono orgánico creado en la fotosíntesis, que se consume rápidamente mediante la oxidación y vuelve a formar CO2 en esta respiración metabólica de los organismos o bien en la respiración de los animales heterótrofos que se alimentan de esta biomasa muerta y que puede oxidar naturalmente con el oxígeno atmosférico. Se tiene entonces pues igual un resultado idéntico que va a ser formación de CO2 y agua. Aquí tenemos, aquí tenemos cómo sería y pues la energía que se genera. Entonces, ¿cómo va a ser esta complejidad de la producción de biomasa? Pues va a venir a partir de estas dos reacciones, que es el ciclo de la fotosíntesis y de la respiración en parte de un ciclo biogeoquímico del carbono. Y el ciclo biológico del carbono, o sea, el que ya mencionamos con el de la fotosíntesis, y el otro que es el geológico del carbono, ¿no? El geológico del carbono, pues, implica entonces la erosión de rocas que se precipitan en carbonato de calcio, en océanos, y finalmente, pues, mediante la activación tectónica, se convierten en silicatos de calcio. Y pues a partir del transcurso de millones de años, pues así es como se controlan aún, y aún así controlan pues los niveles de CO2 en la atmósfera. Mientras que pues el ciclo biológico, o sea, el que mencionamos arriba, que forma parte del otro, de los dos ciclos necesarios para hacer la producción de biomasa, pues sería nada más el tal cual el ciclo biológico del carbono, que solo involucra pues la fotosíntesis y la respiración y combustión. Y pues este enterramiento de la materia orgánica, que conjuntamente con esa oxidación de estar expuesta a la atmósfera, pues se forma parte de ese movimiento geológico. ¿Y cómo va a ser esta producción o productividad de biomasa? Pues va a ser el incremento de ella en un nivel trófico por unidad de tiempo y representa la cantidad de energía que fluye por ese nivel, que se va a dividir en, pues tenemos que se puede dividir en cuatro tipos. Va a ser la producción primaria, que es la elaborada de la materia orgánica por los organismos autótrofos, la producción primaria bruta, que es la cantidad total fijada por los productores mediante la fotosíntesis, la producción primaria neta, que representa esa cantidad de biomasa que está a disposición en el siguiente nivel, o sea, o los que están para herbívoros o los que nosotros ya podemos usar para combustión. Y producción secundaria, pues va a ser el incremento de biomasa por unidad de tiempo de consumidores y descomponedores. Entonces, pues la productividad es la velocidad con la que se renueva la biomasa o su tasa de renovación. Aquí tenemos un ejemplo de cómo sería esta producción secundaria y de cómo va incrementando desde la producción primaria neta. Tenemos pues la energía luminosa que la aprovechan los productores primarios, después los consumidores primarios, después los consumidores secundarios, después consumidores terciarios y ya hasta el final consumidores cuaternarios. Aquí está en kilocalorías cuál es la energía almacenada como biomasa y cómo va disminuyendo según el nivel de aprovechamiento. Si se fijan, solo tiene 5 niveles. Se dice en la literatura que este aprovechamiento llega de 5 a 6 niveles, ya no se puede aprovechar más inicialmente. Y pues porque también aparte en cada nivel pues va perdiendo de nuevo por la respiración, ¿no? Por la respiración que se genera, el calor que se genera por la respiración. Sin embargo, pues, aunque el avance industrial ha desplazado completamente a la biomasa, pues sigue siendo una fuente, o un recurso muy atractivo, ¿no? La biomasa la podemos dividir en varias, la podemos clasificar pues en función de su energía y en función de su forma y obtención.
Entonces, vamos a mencionar algunas de ellas. Está constituida por árboles, residuos forestales, pastos, cultivos, plantas acuáticas, desechos animales, urbanos e industriales. Entonces, en función de su energía, vamos a tener esta clasificación que es de residuos forestales, desechos agrícolas y plantaciones energéticas. Según su forma de obtención y transformación, vamos a tener que son de carácter primario y secundario, es decir, que se usa en su forma natural o que requiere una transformación. Y a su vez pues se subdivide en los residuos ya sea animales, domésticos, biomasa procesada como carbón vegetal, metano, CO2, alcoholes metílicos o aceites vegetales, ¿no? Aquí tenemos una imagen pues de cómo todos al fin y al cabo, aunque sean por un proceso ya sea industrial, o que sea como un residuo, como en el caso ya de las ciudades o de las urbes, pues viene siendo también biomasa, ¿no? ¿Y cuál va a ser una de las características principales de esa biomasa que es aprovechable? Pues nosotros vamos a necesitar evaluar como fuente de energía estos siguientes parámetros, ¿no? El tipo de biomasa, en qué estado físico se encuentra, cuál es el subproducto energético que se puede generar, es decir, conocer su composición química y física, cuál es el contenido de humedad, esto en relación a por kilogramo de materia seca, ya que pues como algunos procesos de conversión exigen más de un 30%, muchas veces algunos residuos pues no van a tener una producción superior a eso, ¿no? Porcentaje de ceniza, indica qué materia sólida no va a ser combustible. Poder calorífico nos determina la energía disponible en la biomasa y está relacionado también pues con su humedad y con su eficiencia en la combustión. Y la densidad aparente, que es el peso por unidad de volumen del material en su estado físico bajo condiciones dadas. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque algunos materiales con baja densidad pues van a necesitar mayor volumen de almacenamiento y de transporte, entonces pues tienen esas desventajas. ¿Cómo vamos a entonces a cómo va a ser entonces el contenido energético de esa biomasa? Pues va a estar dividida según esta clasificación de cómo está, a ver, me regreso, según la forma, obtención y transformación. Energía primaria, que indica la cantidad de energía contenida en forma natural. Energía entregada, liberada o disponible. Energía útil, energía empleada en los usos finales. Intensidad energética, consumo específico del combustible. Unidades absolutas para la medición. Y unidades relativas, indican la cantidad de energía producida o consumida en un periodo. Y se emplean en la medición de energía primaria, disponible y útil. Entonces, algunos otros conceptos que van a ser necesarios para definir el contenido energético de la biomasa, pues es el poder calorífico, va a ser la cantidad de energía de un combustible por unidad de peso o volumen y depende principalmente del contenido de humedad. El poder calorífico superior indica la relación entre la energía total liberada por la combustión y el peso del combustible. Y un poder calorífico inferior representa la cantidad efectiva de energía generada por la combustión. Entonces aquí prácticamente lo que depende es el contenido de humedad, ¿no? Mencionamos. La composición y combustión de la madera, pues vamos a saber entonces o conocer que la madera pues está constituida por tres tipos de materiales poliméricos o biomateriales, que son la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. La celulosa, pues está compuesto por las unidades de glucosa en una macromolécula. La hemicelulosa es bastante menor masa molecular, compuesto de 200 unidades de silosa. Y la lignina es el polímero entrecruzado
constituido por unidades a definir, que están unidas por lo menos en 10 tipos de enlaces carbono-carbono y carbono-oxígeno, ¿no? Es esta de aquí. Entonces, la combustión de la leña, pues es una reacción de oxidación de la que se puede representar por la fórmula general de sus principales componentes. Y pues asimismo, la leña no solo tiene menor poder calorífico que los hidrocarburos fósiles, sino que pues aparte también contribuye el contenido de agua o humedad del combustible, que aparte de pues ser biomásico, corresponde también a esa humedad que tienen la biomasa, ¿no? Entonces el problema pues con el poder calorífico de la leña es precisamente su humedad, que a la hora de que nosotros queremos pues combustionarla, pues vamos a quemar prácticamente pues esa agua que tiene dentro y vamos a perder toda esa posible energía que se pueda obtener. Entonces, es por eso que tiene poder o tiene menor poder calorífico. Entonces, el contenido de humedad pues representa la cantidad de agua contenida en el combustible y se puede expresar en base húmeda o en base seca. Ya dijimos que según el peso del agua. Entonces, aquí, bueno, es lo que les acabo de mencionar, que la leña tiene menor poder que los hidrocarburos fósiles, ya que el contenido de agua o humedad del combustible en biomasa forestal contribuye alrededor del 50%. Entonces, pues las maderas que tienen elevados contenidos de resina, como las coníferas, o sea, o los árboles que conocemos como coníferas, tienen un mayor poder calorífico precisamente por esta resina que es flamable. Pues las resinas que van a tener fenoles o algún otro tipo precisamente sí, van a tener fenoles, que son los que son flamables. Entonces aquí tenemos un cuadro de cómo sería el cálculo directo en leña recién cortada. Y también una gráfica del poder calorífico de la madera en función del contenido de humedad. Entonces, si se fijan aquí, la madera fresca, pues tiende a ser menos del 45% o es un poder calorífico inferior, el cual se va aumentando conforme la madera sea almacenada, esté seca o esté contenida, así como en los pellets. ¿Y estos qué son? Pues son aglomerados que están fabricados a partir de astillas o de acerrín, ¿no? Entonces, pues tienen esta pequeña forma cilíndrica entre unos 2 centímetros a unos 8 milímetros. Y pues se fabrican moliendo las astillas u otros desechos forestales y son transformados pues en estas partículas que luego pues se homogenizan mediante un proceso de secado y de prensado y pues esta compresión y cohesión del material, hace que tenga pues más energía contenida, ¿no? Y pues son energía que se utiliza, ¿no? Para principalmente calefacción o algún tipo de otro tipo para calefacción o para producción de, sí, pues de generación de calor. Que tienen también, pues, bueno, los pellets, ¿no? Pues que aparte de que son baratos en su producción, pues también te permiten regulación, ¿no? O sea, como son muy pequeños, o sea, te permiten hacer una mejor regulación según la demanda energética. ¿Cuáles son entonces los biocombustibles? Pues son combustibles sólidos, líquidos o gaseosos que se producen a partir de la biomasa. Según su estado de agregación, pueden ser gaseosos como el biogás, o líquidos como el bioetanol o el biodiesel o el aceite vegetal, y líquido piroliñoso y sólidos como la leña, el carbón vegetal y los pellets. Entonces vamos a tener diferentes tecnologías para el aprovechamiento de los biocombustibles. Entonces, según la función de la clase de la biomasa,
vamos a tener el tipo de tecnología o proceso para la obtención de este biomaterial. Entonces vamos a tener esta clasificación que podemos dividir en procesos de combustión directa, procesos termoquímicos y procesos bioquímicos. Los procesos de combustión directa pues corresponden a la quema directa de la biomasa, ya sea en un horno o caldera, y ya sea pues para sistemas simples como hornos o estufas o de manera industrial, como en hornos de secado, en calderas, en combustión mixta o en combustión de residuos forestales. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De cómo sería este uso de biomasa. Los procesos termoquímicos pues van a ser los que producen transformación química de la biomasa por aplicación de calor y que implica una gasificación de ella o una pirólisis para dar productos. Es necesario entonces pues una reducción del tamaño para que el proceso sea eficiente, así como también debe de haber un secado. Entonces, pues algunos de estos procesos de transformación pues va a ser la pirólisis y la gasificación. ¿Qué es la pirólisis? Pues va a ser la ruptura de la materia orgánica por la acción del calor en una ausencia o cantidad restringida de aire y generalmente se realiza en un horno. La gasificación, pues vamos a tener un reactor gasificador, produce la transformación de la biomasa en tres etapas. Tendríamos primero una evaporación del agua residual, después una pirólisis a temperaturas superiores de 400 grados y después una gasificación a temperaturas de 700 grados centígrados, va a ser pues la obtención de estos nuevos gases y cenizas formados en la segunda parte o en la pirólisis. Los gases que se van a obtener pues va a ser monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrógeno y metano. Y los procesos bioquímicos que implican reacciones bioquímicas usando microorganismos como proveedores de transformación de sacarosa, almidón, celulosa y hemicelulosa. ¿Qué vamos a obtener? Pues vamos a obtener biotanol, biobotanol, biodiesel, biogás, biodegradación de lodos de aguas servidas, de basura doméstica o vertederos. Es necesario mencionar que para esta transformación es necesario obtener balances energéticos positivos, ya que donde pues, se requiera menos energía para producirlos que de la que se pretende sustituir, pues esta nunca va a ser una alternativa, ¿no? El proceso de transformación bioquímica más usado va a ser el de la degradación enzimática, que es el realizado por microorganismos, el cual genera la biometanación o digestión anaerobia, que produce pues el metano, y procesos microbiológicos anaerobios como la fermentación, que produce combustibles líquidos como el etanol. Entonces, en esta biometanación se usa como materia prima sustancias orgánicas con alto contenido de humedad, como estiércoles y aguas negras. También se llegan a utilizar residuos agrícolas y desechos de industria alimenticia. También esta materia orgánica en contacto con microorganismos y en ausencia de oxígeno, pues va a producir el metano, lo que viene siendo ¿cómo se llama? El biogás y anhídrido carbónico. El poder calorífico es de aproximadamente un 60% de gas natural y este residuo en lodos pues tiene un valor como fertilizante del tipo orgánico. ¿Cuáles son los impactos ambientales del uso inadecuado de la biomasa? Pues vamos a tener erosión, aire contaminado, agua contaminada, bajas en la biodiversidad del paisaje y algunos otros riesgos como pues incendios y enfermedades, ¿no? Por lo del manejo de, por ejemplo, de estiércoles o incendios en el caso de que se quiera hacer el uso de cultivos. Y pues creo que los otros no necesitan explicación, ¿no? Esta es otra imagen de las principales rutas de conversión de la biomasa. Si se fijan, pues la biomasa aquí están las conversiones termoquímicas, combustión directa, gasificación y pirólisis.
y conversión por bioquímica, ya sea por fermentación o digestión anaerobia. Si se fijan en la pirólisis, vamos a obtener pues ya sea gas, aceite o carbono. Podemos tener acá gas, igual vamos a tener metanol, vamos a tener igual acá destinación etanol, vamos a tener biodiesel, o sea, todos los productos que se van a obtener de los diferentes tipos de aprovechamiento de biomasa. Entonces, pues eso es lo que corresponde a biomasa. En México, según la CENER, la bioenergía representa un 8% del consumo de energía primaria del país, o sea, lo que mencionamos que se usa directamente, o sea, en las zonas rurales. Y pues es la leña la principal fuente de energía, la cual se emplea pues para cocina de alimentos y calentar viviendas. Se estima que este bioenergético es consumido por una cuarta parte de la población por miedo de tradicionales fogones. Otro bioenergético empleado pues son el biogás y el biodiesel, aunque en cantidades muy limitadas. Este, y la primera planta de biodiesel en México se encuentra en Nuevo León, el cual fabrica pues precisamente biodiesel a partir de cebo animal como materia prima. Entonces, pues si se fijan en México, pues no está muy ampliamente usado la biomasa o no está reportada, pues, por ejemplo, seguramente se utiliza biomasa de bagazo o de algún residuo leñoso en el área industrial, pero como les digo, sin embargo, a lo mejor no está reportado o está reportado como cogeneración, o sea, que lo mencionan como el aprovechamiento de generación energética, como que no se está desperdiciando un residuo. Entonces, pues al final es una generación por biomasa. Pues como tarea de este tema, pues es que según la ecuación, que es esta de arriba, la fermentación de un mol de glucosa da 2 moles de bioetanol. Entonces va a ser calcular la cantidad de calor desprendido en la combustión de bioetanol al 94%, obtenido en la fermentación de 3 kilogramos de glucosa. Suponer una eficiencia del 90% de la fermentación y el poder calorífico del bioetanol a 6.000 kilocalorías. Pues yo creo que aquí se me hizo que estaba fácil de resolver. Ustedes que saben más química que yo. Entonces, pues ahí díganme si sí se les hace fácil o no. Pero pues es para que se hagan el intento, chicos. Entonces, este es el tema de biomasa. Les voy a agregar entonces el video y también esta tarea para que la realicen. Y pues entonces eso sería todo, chicos. Pues estaríamos ya viéndonos la siguiente semana para el siguiente tema.